¿Quién es André Bazin? Nacido en Angers, Francia, el 18 de abril de 1918, fue un influyente crítico de cine y teórico cinematográfico francés, que vivió hasta el 11 de noviembre de 1958 debido a que padecía de leucemia, también conocida como cáncer en la sangre. Fue uno de los fundadores de la revista cinematográfica Cahiers du Cinéma en 1951. Tuvo un papel fundamental en la formación de directores de la Nouvelle Vague. Bazin fue parte importante de la crítica y el estudio del cine tras la Segunda Guerra Mundial. Bazin elaboró un método de análisis fílmico que subrayaba la idea de puesta en escena, valorando, sobre todo, algunos elementos, del sonido a la profundidad de campo, del formato de la película a la pantalla panorámica, que acentuaban la sensación de realidad producida por la imagen fílmica. Para Bazin, el realismo es ontológico en el cine, es decir, connatural al carácter automático y mecánico de la producción cinematográfica, y las películas que mejor lo interpretan y que más se aproximan a la esencia del cine son aquellas que reducen al mínimo las intervenciones manipuladoras y artificiales. De aquí se deduce la admiración de Bazin por directores tales como Orson Welles y William Wyler, capaces de respetar con la utilización del plano secuencia tanto la objetividad del evento representado como la subjetividad del proceso perceptivo del espectador. Bazin era un seguidor de la crítica apreciativa, en la cual los críticos solo pueden escribir acerca de las películas que les gustaron y así promover la crítica constructiva. Como se ha dicho anteriormente, Bazin era un teórico realista. Pero, ¿qué es el realismo? El realismo, o veracidad en el arte, fue un movimiento artístico y literario, cuyo propósito fue la representación objetiva de la realidad, basada en la observación de los aspectos cotidianos que brindaba la vida de la época. Esta contemporaneidad facilitó a los artistas un amplio campo de representación entre 1840 y 1880. Aunque el séptimo arte nace a finales del siglo XIX, a lo largo del siglo XX el cine también ha bebido de la corriente artística del realismo. Algunos movimientos cinematográficos han tratado de dibujar la realidad de manera objetiva, haciendo uso de la técnica y de la narrativa del medio. Así destacaron por un lado el realismo poético francés durante los años 30 y por otro lado el neorrealismo italiano a mediados de los años 40. La aparición y desarrollo del realismo fue fruto de la agitada situación política francesa desde la proclamación de la República en 1848 hasta el advenimiento de la Comuna de París. Es a lo largo de estos años cuando surgen los movimientos obreros y proletarios que inspiran nuevos sentimientos sociales y nuevas ideas políticas. El desarrollo del realismo estuvo también vinculado a los avances tecnológicos de la Segunda Revolución Industrial, ferrocarril, teléfono, telégrafo. El realismo se caracterizó por su afán de veracidad, al retratar campesinos o trabajadores, su contemporaneidad, al sostener que el único tema válido para el artista era el mundo coetáneo, su compromiso social al abordar temas que hasta entonces se habían ignorado, en estrecha conexión con la literatura y su variedad de temas, intimistas, familiares, reuniones al aire libre, paisajes rurales y urbanos, entre otros. Ya que sabemos qué es el realismo, ahora lo incorporaremos al cine, lo cual abarcaremos desde el concepto de la teoría cinematográfica conocida como teoría realista. Durante los años 50 y 60, este tipo de teorías van a vivir su momento de mayor aceptación, debido al desarrollo de algunas cuestiones relacionadas con el realismo cinematográfico. El realismo, como concepto estético, se incorpora al cine proveniente de otras expresiones artísticas, principalmente la pintura y la literatura. En la historia del cine, las posiciones teóricas sobre el realismo aparecen una vez acabada la Segunda Guerra Mundial. Fundamentalmente, el neorrealismo italiano de los años 40 será tomado como ejemplo para desarrollar un discurso en torno al cine como arte realista y comprometido
Así, el neorrealismo no propone contar historias que se parezcan a la realidad, sino convertir la realidad en historias. El objetivo es hacer un cine sin medición aparente que revele el valor de lo real y lo cotidiano. Los postulados realistas encontrarán continuidad y amplitud en el trabajo de teóricos tales como André Bazin y Geneviève Kracus. Para André Bazin, la base del cine es la fotografía, dado que para él las imágenes fotográficas poseen un grado de credibilidad muy superior a las conseguidas por cualquier otro medio de representación. Posee las propiedades necesarias para reproducir objetivamente la realidad total. Incluso afirma que el cine nos proporciona una doble sensación de realidad. Por una parte, capta el espacio de los objetos y entre los objetos. ¿Esto qué quiere decir? Que el cine por excelencia es el arte de lo real. Y lo que le da esta categoría no es ni el realismo del tema o de la expresión, sino del espacio que capta, es decir, la espacialidad entre los objetos, el espacio que existe entre ellos o el que ocupan. Es lo que hace del cine el arte de la realidad. Y por otra parte, es porque lo hace automáticamente, considerado como la no intervención creadora del hombre. Dota sus imágenes de un carácter de objetividad y de un grado de credibilidad superior a cualquier otro arte. Bazin explica que no promueve un cine donde se grabe estrictamente la realidad de forma integral, puesto que automáticamente dejaría de ser arte. Él cree que el cine debe lograr que lo imaginario se integre con la realidad y la sustituya. Se posiciona en contra del montaje psicológico y adulterado presente en la mayoría de las películas. Para él, este tipo de montaje obliga al espectador a adoptar una actitud pasiva ante las imágenes, ya que los limita en el espacio cinematográfico. Por ello, defiende ese cine dotado de toma larga, de retoques del encuadre, de utilización profunda del campo de la imagen y del respeto a la acción dentro del espacio y tiempo. Para él, el cine debía deshacerse de ese montaje manipulador, que el montaje solo se podía utilizar en sus límites precisos, cuando lo esencial de una situación depende de una presencia simultánea de dos o más factores de la acción, que el montaje estaba prohibido. Se posiciona en contra del montaje psicológico y adulterado presente en la mayoría de las películas. Para él, este tipo de montaje obliga al espectador a adoptar una actitud pasiva ante las imágenes, ya que los limita en el espacio cinematográfico. Por ello, defiende ese cine dotado de toma larga, de retoques del encuadre, de utilización profunda del campo de la imagen y del respeto a la acción dentro del espacio y tiempo. Algunos tachaban sus textos de utópicos e incluso radicales, sosteniendo que estaban en contra del montaje, pero nada más lejos de la realidad. Sí que está en contra del concepto idealizado del montaje, pero no de la utilización del mismo, siempre y cuando actúe en unos límites precisos, y esos límites no deben traspasar la ruptura del espacio de la acción. Tan solo hace falta que la unidad espacial del suceso sea respetada en el momento en que su ruptura transformaría la realidad en su simple representación imaginaria. La tradición formalista o formativa se caracteriza en líneas generales por la creencia de que los elementos del lenguaje cinematográfico deben encontrarse por encima de lo que se narra o representa. Para los formalistas, lo importante no es el qué, sino el cómo. Entre ellos, en la corriente formativa, cuenta con varios representantes ilustres, tales como Hugo Munchausen, quien procede de los campos de la psicología y de la filosofía, quien asoció el arte y la experiencia cinematográfica a procesos mentales. Rudolf Eichert, renombrado miembro del grupo de Gestalt, para él, el cine es un conjunto de elementos a disposición del realizador para dar forma a su concepción de la realidad. Y cómo olvidar a Sergei Eisenstein, el gran defensor de la tradición formativa. Reunía en su persona dos vertientes básicas. Era teórico del cine y realizador al mismo tiempo. A lo largo de todos sus escritos, mostró su preocupación por la relación entre los conceptos de cine y organismo. Según él,
El director debía velarse de todos los instrumentos a su disposición: encuadre, iluminación, cromatismo, actores, entre otros, para componer cada plano de una manera casi musical. El cine abstracto es un subgénero del cine experimental. Consiste en una oposición al cine convencional al representar solo la noción o una relación a una representación completa. Lo anterior puede explicarse en cualquier campo: en los guiones de los personajes, en las características del reparto o incluso en los objetos a utilizarse dentro de un film. En el proceso de realización de un film existen dos fases en las que la intervención del hombre es inevitable y en las que se centra la capacidad creativa del realizador. En la primera de ellas se elaboran las imágenes fílmicas. Aquí el realizador tiene la capacidad y la posibilidad de manipular los aspectos formales de la imagen para dar la forma deseada a la imagen de la realidad. En la segunda fase, el realizador da a sus imágenes el contexto que desea a través del proceso formativo del montaje, donde construye el significado discursivo o narrativo de las imágenes ya filmadas, controlando su ritmo. Así, a pesar de estar en contra de todo lo que proponen los teóricos formalistas en relación al montaje, lo tolera cuando éste no pretende variar el sentido de la materia prima. Así acepta el montaje que él llama invisible o psicológico, ya que este, aunque también es una abstracción, lo considera equivalente a las abstracciones mentales que generalmente hacemos cuando intentamos captar y comprender un hecho. Ahora bien, vamos a hablar de esta doble sensación de realidad de la que habla Bazán. Luis Fernando Huertas Jiménez, en su tesis doctoral, Principios para una teoría de la realización cinematográfica, dice que esos dos argumentos de Bazán carecen de validez. Vamos a mirar por qué. Primero, Bazán dice que hay una doble sensación de realidad porque capta el espacio de los objetos y entre los objetos. Sí, pero es que el cine transforma el espacio. Primero porque lo encuadra, es decir, lo fracciona, toma solo una parte de ese espacio. Y segundo, porque coge un espacio que es tridimensional y lo vuelve bidimensional. Y en el segundo punto, Bazán dice, es que lo hace automáticamente, sin intervención del hombre. Pero ese automatismo es bastante relativo, porque pues alguien tiene que operar esa cámara, alguien toma la decisión de encuadrar tal o cual cosa, alguien tiene que empezar a grabar, alguien debe decidir cuándo hay que terminar de grabar y posteriormente, a menos de que no sea un plano por profundidad de campo con una cámara completamente inmóvil, alguien realiza el proceso del montaje, alguien corta, pega y hace otro tipo de modificaciones. El montaje invisible es uno de los principales puntos en la teoría de André Bazin. Básicamente, para Bazin, la intervención humana en la realización cinematográfica es contraria al film, pues para él el film debe captar el drama de la naturaleza y no crear nuevos significados, únicamente captar de manera objetiva la realidad. En ese sentido, habría dos tipos de montaje: el formalista, que según Bazin le da un significado o un sentido a las imágenes que no poseen originalmente, y el psicológico, que también podríamos llamar el montaje invisible, que es ampliamente usado en el cine clásico de Hollywood. Entonces, este montaje invisible lo que pretende es igualar el proceso de discriminación de la realidad que cada uno hace normalmente. Es decir, todos decidimos hacia dónde mirar o a qué prestarle atención según un análisis de la lógica material y dramática. Y es eso exactamente lo que se hace en el montaje invisible cuando se fracciona la acción, pero no se generan nuevos significados, sino que simplemente se otorga continuidad al suceso y se muestra la objetividad de la realidad mediante el montaje invisible. De alguna manera, para Bazin,
El montaje invisible es un mal menor, pues de hecho para él, mientras más quieta esté la cámara, hay mayor sentido de realidad. De esta manera, mientras que en el montaje invisible, el sentido de las imágenes radica en la documentación objetiva de la realidad, en el formalismo, el sentido no se deriva de las imágenes en sí mismas, que tienen un significado objetivo, sino que más bien se deriva de la relación que el realizador establece por medio del montaje entre las imágenes. Y por eso, para Bazin, se construye un sentido discursivo narrativo que no poseen las imágenes originalmente. Y por eso considera que ese grado de intervención es completamente contrario al film y que realmente las ambiciones y el instinto del realizador debe desaparecer en la teoría realista. Si bien para Bazin el montaje invisible es apropiado para darle mayor objetividad al film, la técnica por excelencia utilizada con este propósito es la profundidad de campo, que consiste en un registro de la realidad donde la cámara está completamente inmóvil, lo que, según él, le da mayor potencia dramática. ¿Por qué? Porque a lo largo del desarrollo de la escena se va acumulando el potencial dramático para al final explotar. Esto se puede ver en el fragmento de la película colombiana La Tierra y la Sombra, donde se hace un plano completamente inmóvil, bastante largo, hacia el final de la película. Es uno de los últimos planos. Y lo que sucede aquí es que se va acumulando la tensión entre los diferentes personajes que ya llevan todo un desarrollo en términos del arco dramático de la película para generar una intención muy fuerte en el espectador con este final donde la señora se queda sola y toda su familia se va. Y hay otro punto en el que Bazin hace bastante énfasis, y es que ya que se puede ver la acción en su totalidad, hay una mayor participación del espectador. Ese proceso de discriminación de la realidad ya no se ve fragmentado, sino que es el espectador el que puede, digamos, decidir a dónde mirar o a qué acción darle más atención, siendo que puede haber dos o más dentro de una misma composición, como es el ejemplo en este fragmento de El Ciudadano Kane del cineasta Orson Welles, donde podemos ver que al fondo, de fuera de la casa, a través de la ventana, está el niño jugando, pero dentro de la casa, en primer plano, hay otra acción con otros personajes.